Buenas tardes, profesor. Somos alumnos del primero de electrónica en el Juan 23. Venimos a representar al grupo número 3 hablando sobre el sistema de descripción de la forma. Concepto de forma. Es la figuración que posee un cuerpo en su parte exterior. Así reconocemos formas rectangulares, redondas, etc. y distintas formas en el mismo cuerpo. Aristóteles distinguió entre sustancias primeras, que son los individuos que componen una especie, y está a su vez un género. Estas especies y géneros son las sustancias segundas, con idea de universalidad. Ejemplo de sustancias primarias serían Buenos Aires, Lima, Montevideo, y de sustancias segundas las ciudades, sustancias más abaratadas y universales. Las sustancias primeras están compuestas por materia y forma por un lado, y potencia y acto por otro. Tomando el primer par de elementos, daremos un ejemplo de sustancia primera, la mesa del comedor de mi casa, una mesa concreta. En ella se reúnen una materia, la madera, y una forma que hace que eso sea una mesa y no, por ejemplo, una silla. O sea que para Aristóteles la forma es la que hace que la sustancia primera sea eso y no otra cosa. La forma es determinante de la materia, esa se comporta de modo pasivo, mientras lo activo es la forma, que le imprime su especial individualidad a la materia. Ambos términos, materia y forma, son inseparables, ya que no puede existir una sin la otra. La forma separada de la materia solo existe en el pensamiento, como idea. Puede ser que existan cosas cuadradas, redondas o rectangulares de distintas materias, pero siempre tendrán algunas. Podemos concluir que forma es la esencia de las cosas porque hace que sean eso y no otra cosa. Pitágoras, 582 a.C., 507 a.C. Consideró que la forma de las cosas que la diferenciaba de otras era el número. Immanuel Kant, 1724 a 1804, expresó su pensamiento de que el conocimiento se inicia en el mundo sensible, pero a esta materia hay que darle forma, para ordenar la experiencia caótica y crear el fenómeno. Las formas puras, dadas a priori a la materia, son el espacio y la forma. Será la razón la que ordene la materia informe, mediante las categorías que se presenta a los sentidos. Materia y forma solo son susceptibles de dividirse solo en forma abstracta. Se habla de forma refiriéndonos a la estructura, por ejemplo, de un poema o de una obra musical o a un género musical particular. También se emplea el término para referirnos a un físico bien moldeado, para decir que buenas formas. Otro uso del vocablo es para hablar de formas del gobierno, para indicar los distintos modos en los que estados ejercen su poder. La forma de estado hace referencia a cómo organizan los estados ese poder. Hemos escuchado también la expresión su forma de hablar es grosera, manifestando que su modo de dirigirse hacia los demás no es el correcto, según no solo la estructura del lenguaje, sino al contenido utilizado en el vocablo. Teoría de la descripción de la forma. Cuando observamos objetos, por lo general distinguimos tres dimensiones, con anchura, profundidad y altura, o con longitud, dependiendo de la forma y proporción del objeto. Las formas esféricas, como la pelota de básquetbol, se describen con un solo término, al indicarse que tienen cierto diámetro. Las formas cilíndricas, como un bate de béisbol, tienen diámetro y longitud. Sin embargo, un disco de hockey tiene diámetro y espesor, los dos términos. Se requieren tres términos para describir los objetos que no son esféricos o cilíndricos. Los términos que se utilizarían para describir un automóvil probablemente serían longitud, ancho y altura. Para un archivero, anchura, altura y profundidad. Para una hoja de papel de dibujo, longitud, ancho y espesor. Los términos empleados son intercambiables de acuerdo con las proporciones del objeto descrito y con la posición que tiene cuando se lo observa. Por ejemplo, se diría que un tubo hidráulico tendido en el suelo tiene diámetro y longitud, pero si se coloca en posición vertical, sus dimensiones cuando son diámetro y altura. En general, las distancias de izquierda a derecha se conocen como ancho, cero, longitud, las de frente hacia atrás como profundidad o ancho, y la... Dibujos pictóricos. En los dibujos pictóricos se representa la forma con una sola vista. A menudo se utilizan con propósitos ilustrativos, así como en planos de instalación y mantenimiento.
y en proyectos de hágalo usted mismo, para el público en general. Sin embargo, la mayor parte de los objetos manufacturados en la industria son de formas y detalles demasiado complicados, como para que puedan describirse en forma adecuada con un dibujo pictórico. Dibujo en proyección ortográfica, ortogonales. Las vistas ortográficas se utilizan en el dibujo técnico para describir de manera íntegra y exacta la forma de los objetos. La palabra ortográfica se deriva de dos palabras griegas: orto, que significa bien, correcto, en ángulo recto, y grados, escribir ceros, escribir con líneas de dibujo. Una vista ortográfica es la que observa al mirar en forma directa a un lado o cara de un objeto. Cuando se observa directamente la cara frontal, se distinguen ancho y altura, dos dimensiones, pero no la tercera dimensión, profundidad. Cada vista ortográfica proporciona dos de las tres dimensiones principales. Dibujos de una vista, con algunos objetos, como planillas, planas y partes cuya forma fundamental es cilíndrica, se refiere solo de una vista ortográfica. La tercera dimensión, el expresor, puede expresarse con una nota cero o palabra cero, símbolos descriptivos. Dibujos de dos vistas. Con frecuencia solo se necesitan dos vistas para describir la forma de un objeto. Por esta razón, algunos dibujos consisten únicamente en vista frontal y superior o vista frontal y lateral derecha. Por lo regular, dos vistas son suficientes para ilustrar por completo la forma del objeto cilíndrico. Si se usan tres vistas, dos de ellas serán idénticas o casi idénticas, dependiendo de los detalles estructurales de la pieza. Dibujos con vistas múltiples. Excepto para objetos complejos de forma irregular, pocas veces es necesario dibujar más de tres vistas. Cada vista representa un lado o cara diferente del objeto, donde las vistas se proyectan una a otra y se ordenan de manera sistemática. De aquí el término proyección ortográfica. Los principios de la proyección ortográfica pueden aplicarse en 4 cuadrantes o sistemas diferentes: primeros, segundos, terceros y cuartos cuadrantes de proyección. Se usan dos sistemas: las proyecciones en el primer y en el tercer cuadrante. La proyección en el tercer cuadrante se utiliza en Canadá, Estados Unidos, etc. La proyección en el primer cuadrante se utiliza principalmente en los países de Europa y Asia. La regla fundamental de la proyección en el tercer cuadrante es esta: toda vista es una imagen de la superficie más cercana a ella, en una vista adyacente. Aplicando esta regla, la vista superior se coloca encima de la vista frontal, la vista lateral derecha se encuentra a la derecha de la vista frontal, etc. Muchas piezas mecánicas no tienen un frente o un lado o tal vez una tapa definidas, a diferencia de objetos como refrigeradores, escritorios o casas, y sus formas varían de lo simple a lo complejo que pueden llegar a ser. En estos casos, debe decidirse cuántas y cuáles vistas se dibujarán. A continuación siguen algunas reglas básicas. Dibuje las vistas que sean necesarias para describir por completo la forma. 2. Por lo regular, la vista frontal es clave. Buenas tardes, profesor. Somos alumnos del primero de electrónica en el Juan 23. Venimos a representar al grupo 3 explicando... No olvidé cómo es. Sistemas de proyección. ¡Pero no estamos serios! Buenas tardes, profesor. Somos alumnos del primero de electrónica. Buenas tardes, profesor. Somos alumnos del primero de electrónica en el Juan 23. Venimos a representar al grupo 3 y vamos a hablar sobre el sistema de descripción de la forma. Concepto de forma. Es la figuración que posee un cuerpo. No dijiste, boludo, es integrante, boludo. Igual, Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 3 de... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Somos alumnos del primero de electrónica en el Juan 23. Venimos a presentar el sistema de proyección de la forma. Grupo 3. Solo se usan dos sistemas: la proyección en el primer y en el tercer cuadrante. La proyección en el tercer cuadrante se utiliza en Canadá, Estados Unidos y en muchos países del mundo. La proyección en el primer cuadrante se... Tomando el primer par de elementos,
Dibujos en proyección ortográfica, ortogonales. Las vistas ortográficas se utilizan en el dibujo técnico para describir de manera íntegra y exacta la forma del objeto. La palabra ortografía se deriva de dos palabras griegas. Orto, que significa... Hijo de puta, no pa- Dibujos en proyección ortográfica, ortogonales. Las vistas ortográficas se utilizan en el dibujo técnico para... Adiós. Dibujos en proyección ortográfica, ortogonales. Mierda. Orto. Dibujos en proyección ortográfica, ortogonales. Las vistas ortográficas se utilizan en el dibujo técnico para describir de manera íntegra y exacta las formas de los objetos. La palabra ortográfica se deriva de dos palabras griegas. Dibujos en proyección ortográfica, ortogonales. Las vistas ortográficas se utilizan en el dibujo técnico para describir de manera íntegra y exacta las formas de los objetos. La palabra ortográfica se deriva de dos palabras griegas. Orto, que significa bien, correcto, ángulo recto. Estaba cogiendo bien. Dibujos de una vista. Con ángulos... Dije mal. Dibujos con vistas múltiples, excepto por las... Muchas piezas mecánicas no tienen un frente o un lado o una tapa definida, a diferencia de objetos como refrigeradores, escritorios o casas, y sus formas varían de lo simple a lo complejo. En estos casos deben... Muchas piezas mecánicas no tienen un frente o un lado, o tal vez una tapa definidas, a diferencia de objetos como refrigeradores, escritorios o casas, y sus formas varían de lo simple a lo complejo que pueden llegar a ser. En estos casos debe decidirse cuántas y cuáles vistas se dibujarán. A continuación siguen algunas reglas básicas. Muchas piezas mecánicas no tienen un frente o un lado, o tal vez una tapa definida. Empezamos a grabar ¿a qué hora?